veis unos árboles. Justo detrás está Betania. En aquella dirección también está Jericó y el desierto de Judea, que empieza por aquí. Está el Mar Muerto y por aquella zona, para que nos situemos un poco, el desierto de Judea. Subiendo los árboles hacia arriba, no se ve, yo no lo veo, algunos lo veréis, hay como un campanario en una edificación blanca. Eso es Betfagé, donde el Señor subió al asno, a la borrica y al pollino. Betfagé significa en arameo la casa o el lugar de los higos. Por eso el Evangelio decía que cuando venía de Betania a Jerusalén vio la higuera, era normal, por eso se llamaba Betfagé. Y en el Evangelio de Mateo una cosa interesante, os voy a contar algunas cosas interesantes que nos ayudan, que no lo traducen. En el Evangelio de Mateo parece que el Señor se sube sobre el burro y el pollino, o sobre la burra y el pollino, sobre los dos. Pasa que queda muy feo y no lo traducen. En griego está que se sube por los dos. Nos contaba un profesor nuestro que una vez llevó allí a una hebrea que se quería convertir al cristianismo y le leyó el Evangelio en hebreo. Y está traducido, en hebreo está traducido que se sube sobre los dos. Y la hebrea inmediatamente lo entendió, lo que es tener la tradición del pueblo de Israel y entender todo esto. Porque en la época de Jesús se esperaba no solamente a un Mesías hijo de David, sino también, algunos también piensan que se esperaba a un Mesías sufriente, Mesías hijo de José. Y dicen los rabinos que el Mesías vendría sobre las nubes si el pueblo era justo, y vendría sobre una burra si el pueblo era injusto y pecador. Pero también el Señor decía que Jerusalén no ha sabido reconocer la visita que el Señor le hacía. A esta parte tenemos el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es muy importante, no solamente para nosotros los cristianos, porque desde ahí el Señor ascendió a los cielos, porque aquí venía con sus apóstoles, porque es verdad que hay una vista. El templo, si lo veis, está donde están las dos mezquitas, la de Al-Aqsa y la de la Cúpula Dorada. Y ese, el perímetro de las mezquitas era más o menos el perímetro del templo. Entonces, y allí, no sé si se ve, hay como una especie de pórtico entre las tumbas. ¿Veis que está todo lleno de tumbas? Por un lado y por el otro. Las de aquellas zonas son árabes y las de esta zona todas son hebreas. Este es el valle de Josafat o el valle del Cedrón. Hay un pequeño río que hoy en día está entubado y va a parar al Mar Muerto, que es el torrente Cedrón. Delante de nosotros tenemos la antigua ciudad de David. No se ve muy bien, hay como unos ladrillos que se ven, y hay una torre que protegía la fuente del Gijón. Una ciudad aquí, si no tiene agua no puede vivir. Por eso era importante. Y por esa torre es por donde entró David a conquistar la ciudad de los jebuseos. Los jebuseos le dijeron una cosa muy curiosa a David. Cuando iba a enfrentarse a conquistar la ciudad, le dijo: nosotros, los jebuseos, con los ciegos y los lisiados os venceremos. El Señor solamente hizo dos tipos de milagros en Jerusalén. Curó al ciego y al paralítico, para decir que Él viene a hacer esa victoria. Es decir, la victoria del rey David también la hace el Mesías, el rey Mesías. Entonces, Jesús, lo dice Francesco Voltaggio, muchas veces al Señor le gustaba mucho el Monte de los Olivos porque estaba de frente a la ciudad santa, al templo. El valle de Josafat es el valle del juicio. Dice el profeta Joel y el profeta Zacarías que cuando llegará el Señor, y los rabinos dicen cuando llegará el Mesías a juzgar al mundo, el juicio final, dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos. Por eso que Kiko quiere construir, está contento ahora que tenemos un terreno para construir allí la Domo Jerusalén, y quiere pintar, nos han dicho, el Apocalipsis, para hacer presente esta venida del Mesías. Dice que se romperá en dos el monte, llegará el Dios, el Señor, con sus ángeles a juzgar a todo el mundo. Y por eso los judíos, muchos de ellos se han enterrado en este valle, el valle de Josafat, porque quieren ser los primeros en ser juzgados. Ellos piensan, la mística judía es muy tangible, que se toca, porque ellos piensan que místicamente estas tumbas están unidas a todas las tumbas del mundo, y el día del juicio todas las almas y todos los difuntos vendrán al valle de Josafat y serán juzgados. Y todos pasarán por la puerta áurea, la puerta de oro, que es una de las puertas que está tapiada, de la muralla,
y subirán a la ciudad, a la Jerusalén celeste. Para ellos la Jerusalén celeste está encima de la Jerusalén terrestre. La mística hebrea es muy... No es como nuestros místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que eran muy espirituales. Estos son más concretos. Entonces para ellos el templo y el trono de Dios está justo encima del templo. ¿Y esto qué venía? Diciendo que el Monte de los Olivos es importante, no solamente para nosotros, sino para los judíos. Hay una leyenda hebrea que dice que cuando destruyeron en el año 70 el templo, dice que los ángeles cogieron la Shekinah, la gloria de Dios, y iba paseando de puerta en puerta, buscando un lugar donde posarse. Dice que la Shekinah, los ángeles llevaron a la Shekinah de Dios al Monte de los Olivos. Dice que estuvo durante un año llorando, porque Jerusalén no había reconocido la visita que Dios le estaba haciendo. La visita que Dios le estaba haciendo a través de la destrucción del templo. Si nos damos cuenta, cada vez que preparamos, cada vez que vemos las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, Dios nunca ha querido tener un templo. Es una lucha, que es nuestra la lucha que los catequistas tienen tantas veces con nosotros, que intentamos hacer una religión de la fe, entascar, meternos en el bolsillo a Dios, que es lo que queremos, meternos en nuestro servicio. Y en el fondo nos enfadamos porque rezamos y Dios no hace nuestra voluntad. Tantísimas de estas cosas que al principio nos lo decían y parecía que eran cuentos cuando escuchamos el querisma, las primeras catequesis que nos revolucionó la vida, pero en el fondo tenemos esta tendencia a hacer una religión de Dios. Y es lo que el pueblo de Israel siempre ha tenido. Y Dios quería ser un Dios con su pueblo, un Dios en medio del pueblo. Es una cosa escandalosa el profeta Ezequiel, que dice que cuando se destruye el templo, los babilonios destruyen el templo, se los llevan deportados a Siria. Dice que la gloria de Dios, la Shekinah, los estaba esperando en el Monte de los Olivos. Y se fue con ellos al destierro. Es decir, que Dios descienda a la esclavitud del hombre. Lo del Éxodo no solamente fue en Egipto, sino que cada vez, tantas veces, tiene que descender a nuestras esclavitudes para sacarnos y para mostrarnos que está con nosotros. Es decir, esa es la lucha que Dios tiene con nosotros. La Iglesia también tiene con nosotros, los catequistas tienen tantas veces con nosotros. Convencernos del amor que Dios nos tiene. Que es un amor que es un Dios que quiere estar contigo, que quiere habitar dentro de ti. No un Dios que tantas veces nos queremos hacer un altar en casa y parece que Dios nada más que está en ese altar de casa. La lucha que siempre ha tenido Dios con el templo. Dice que la gloria se puso en el monte y estuvo durante un año llorando. Y dice que al cabo del año, viendo que Jerusalén no se convertía, subió a los cielos. La Shekinah es una tradición que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque los judíos, después del año 90, sobre todo, han intentado destruir toda conexión que había entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces es imposible que guarden una tradición que tiene que ver con la ascensión del Señor. Y si veis, ahí bajando un poco la ladera, veis unos árboles, detrás del minarete, no sé, ¿veis el minarete verde? Sí. Nosotros lo llamamos nuestra parroquia. Felipe le llama la parroquia. Felipe, el resto de la casa. Justo detrás veis una capilla que tiene una cúpula gris y blanca. Ese es el Dominus Flevit. Esa capilla recuerda donde el Señor, bajando a Jerusalén, se puso a llorar. Porque te he querido recoger como una gallina recoge sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido. Porque te he visitado y no has sabido reconocer la visita que yo te estaba haciendo. Cuando el Señor llora por Jerusalén viendo que no se convertía. Esa capilla recuerda esto. En la cima del Monte de los Olivos tenemos la Basílica de la Eleona o el Padre Nuestro. Seguro que habéis estado allí la primera vez que vinisteis, que hay una gruta. Santa Elena, la madre del rey Constantino, cuando viene a Tierra Santa, después del viaje de Tierra Santa, construyen Constantino. Algunos dicen que se convirtió, otros que no se convirtió. El emperador Constantino construye 3 basílicas. Cuando un emperador en aquella época había sido un buen emperador, un buen gobernante, se celebraba el día de su nacimiento y sobre todo el día de su muerte, o también le llamaban el día de su ascensión. Entonces por eso construyó la basílica en Belén, construyó la basílica de la Eleona, porque según la tradición, en la Eleona, en la gruta que está ahí abajo, si os dais cuenta, el Padre Nuestro, el Señor lo enseña en el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña lo hizo en Galilea. Era imposible que lo hiciera aquí. Ahora os cuento un poco. Yo es que tuve que hacer mi examen de arqueología sobre el Monte de los Olivos, por eso que me lo sé bien. Y después también, si vemos el Evangelio de Lucas, que está mientras baja de Galilea, está de camino a Jerusalén, en el camino les enseña el Padre Nuestro. No se los enseña, nunca dice que estuviera en Jerusalén enseñándole el Padre Nuestro.
Entonces, la tradición cuenta, hay una peregrina, Egeria, que viene en el siglo IV y que tiene todo un relato de los lugares que visitaba, y dice que ella le cogió la Semana Santa aquí, y dice que el obispo de la ciudad se llevaba a los catecúmenos a la Eleona. Eleona significa de los olivos, la Basílica de los Olivos, por el monte. En este monte es cuando David tuvo que huir y Semeí se rió de él y le dijeron, lo matamos. Dice, no, porque es el Señor el que le ha enviado a insultarme. Es decir, aquí hay muchísimas tradiciones. Había un pequeño pueblo que se llama Tatur, que se piensa que fuera este lugar. Es donde el Señor le dio a sus discípulos el discurso escatológico. Entonces él les desveló todo el final de los tiempos. En el 614, con los... se me olvidó el nombre. Un tipo de árabes, pero no me acuerdo cuáles eran. Los persas llegaron a Jerusalén y destruyeron completamente la basílica. Y poco a poco se fue pasando la tradición de la pecadora cogida en flagrante adulterio. Si veis en el Evangelio dice que fue en el templo, se la llevaron al templo y el Señor se puso a escribir en la tierra. Y le decían, la hemos cogido en flagrante adulterio, dice lo de la piedra, el primero que está sin pecado que tiene la piedra, era en el templo, en el pórtico de Salomón, que era esta parte de aquí. Que la que tenemos aquí enfrente nuestra es donde estaba el pórtico, donde estaban los que cambiaban el dinero, donde se vendían las palomas y los demás animales. Con el tiempo, en el siglo XIV, hay algún peregrino que cuenta, dice, nos han enseñado lo que el Señor estaba escribiendo, y era el Padre Nuestro. Por eso que con el tiempo se pasó la memoria de esta pecadora, de esta adúltera, cogida en flagrante adulterio, y lo que el Señor escribía, que era el Padre Nuestro, se pasó con el tiempo al Monte de los Olivos, y se quedó esta memoria. Hasta que a principios del siglo XX, por casualidad las monjas en un convento carmelita quisieron hacer obras y descubrieron la basílica. Entonces ya en esa época no se pudo cambiar la memoria. Pero la basílica de la Eleona, y la tercera basílica que construyó, Constantino construyó 4 basílicas en Tierra Santa. La tercera fue la Anástasis, que no sé si os dais cuenta, aquí delante nuestra tenemos como un campanario blanco grande. Justo detrás veis una bóveda grises con una cruz dorada. Esa es la Anástasis y el Calvario, que por entonces estaba fuera de la ciudad. El Santo Sepulcro, que por entonces estaba fuera de la ciudad. Hay justo antes de llegar al Santo Sepulcro, hay una iglesia rusa donde se conmemora la memoria de una cosa que se llama la Puerta del Juicio o Puerta del Jardín. Porque Flavio Josefo, que es un historiador de la época, cuenta cómo era Jerusalén y describe las puertas. Y cuenta de que hay una puerta que se llama la Puerta del Juicio, que daba una zona que le llamaban la zona del jardín, porque aquí en Jerusalén no había sitio para cultivar. ¿Qué hacían? Que cogían la piedra, hacían la cantera de la piedra, hacían agujeros en el suelo y lo llenaban de tierra para poder cultivar. Entonces aquella zona donde el Señor murió era la zona que se llamaba del jardín. Por eso San Juan en el Evangelio, de una cosa que es una realidad, que es un hecho histórico, que se llamaba el jardín, él lo utiliza para hacer teología. Y entonces, ¿qué hace? Presenta a Jesucristo en la cruz, dice, se colocó en el centro y lo coloca en paralelo con el jardín del Edén. Entonces la cruz para San Juan es el árbol de la vida. ¿Qué ocurre con la Magdalena? Dice que fue a buscarlo al jardín y no lo encontró. Y en el fondo San Juan, ¿qué está haciendo en el Evangelio? Está poniendo en conexión un hecho que es verdad, que se llamaba el jardín, la zona de los jardines, con el cantar de los cantares, con la nueva esposa, la iglesia, María Magdalena como la esposa, la iglesia. Tantísimas cosas. Y es una cosa, una realidad. Decía un profesor nuestro, profesor Mans, decía que la arqueología, hoy, los descubrimientos de la arqueología están dando razón a la verdad del Evangelio y están quitando importancia a lo que se quiso explicar con los géneros literarios. Es una realidad. Esto es Jerusalén. Entonces, y la cuarta basílica la construyó en Hebrón, después de que vino su tía, después del Concilio de Nicea, porque fue el primer lugar donde apareció la Trinidad. Entonces el Monte de los Olivos, muy importante, muchos apócrifos. Aquí podríamos estar horas y horas. Los apócrifos, hay un apócrifo que es el Evangelio de Pedro, que dice que cuando el Señor resucitó, un ángel se le apareció a la Virgen María, que estaba paseando en el Monte de los Olivos. Y los primeros cristianos, la noche de Pascua, venían al Monte de los Olivos esperando que volviese el Señor. Aquí la esperanza mesiánica de la Pascua, para nosotros los cristianos, nace en este monte. Bajando tenemos
después de los árboles, veis una basílica grande con muchas pequeñas cúpulas. Es la iglesia de las naciones o el Getsemaní, donde el Señor pasó toda la agonía. Un poco más abajo hay una cueva que es donde se quedaron los apóstoles. Dice que el Señor se llevó a 3 con él y después los dejó y a un tiro de piedra se puso a rezar. Padre, si es tu voluntad, que pase este cáliz de aquí. Yo me acuerdo cuando vinimos aquí en el año 2000 con los jóvenes, que mi catequista nos sentó allí y nos hizo mirar a Jerusalén. Y decía, la noche de Pascua, con luna llena, pero noche. No había luces como hoy. El Señor vio venir a sus verdugos con las antorchas. Y anda que no es grande el monte, para perderse y esconderse. Lo que decimos en la Eucaristía, que entró voluntariamente en la pasión como por amor a nosotros, es cierto. De hecho, hay tradiciones antiguas de que cuenta, aquí tenemos una pequeña tumba del siglo I, y intentan decir que aquí en el monte se escondieron los apóstoles. Porque los apóstoles sí que huyeron, pero el Señor se quedó. Entonces, es verdad, es cierto, ellos vinieron, los verdugos vinieron por el Valle del Cedrón, la ciudad era muy distinta a lo que nosotros pensamos. Es verdad que el perímetro del templo era más o menos el de la mezquita, pero veis esta esquina que tenemos frente de nosotros que nos la tapan los árboles, era el pináculo del templo, de donde dice que el diablo puso al Señor y le dijo, tírate. ¿Cómo se ve lo importante de ese pináculo si lo vemos desde abajo? Porque es verdad que la ciudad que descendía por aquí, la ciudad de Jerusalén, la más antigua, si se tiraba y los ángeles venían, todos los que vivían cuesta abajo lo veían. Entonces la muralla partía de aquí y bajaba a la piscina de Siloé. La piscina de Siloé está abajo del todo. No sé, ahora no se ve muy bien, hay una carretera, no baja ningún carro, ahora baja uno, es el valle de la Geedna, donde los antiguos cananeos, incluso en la época del profeta Jeremías, quemaban a los niños en sacrificio a los dioses. Por eso se llamaba el Ben Hinnom, el hijo de Hinnom, el valle del hijo de Hinnom, que después se quedó como un nombre para llamar al infierno, porque en hebreo no existe ninguna palabra para decir infierno, y le pusieron el nombre de este valle porque ahí se quemaban a los niños. Y después se empezó a quemar la basura. Y era un lugar donde siempre había humo, malos olores, y para expresar el concepto del infierno. De hecho, se unen justo en el ángulo de la piscina de Siloé. Yo siempre lo digo, tenemos una idea muy mística y muy estúpida del Señor. Tenemos el Señor del Sagrado Corazón con las cejas depiladas, pero el Señor, por amor a nosotros, tantas veces entra en nuestra vida para molestarnos por amor. El que ama, molesta al otro. Hay una palabra interesantísima en el profeta Osea, si vais a ver la nota, creo que está en el capítulo 2, no me acuerdo si es 14 o 15, vais a ver la nota de la Biblia de Jerusalén, que dice que la palabra que usa para hablar de amor Dios es la misma que en otros lugares se usa para hablar de una violación a una virgen. Es decir, un amor que entra en la vida del otro. Jesucristo dice que, con lo del ciego de nacimiento, dice que saliendo del templo, sus apóstoles vieron, más o menos estarían por esta zona, vieron a un ciego y le preguntaron, ¿este ciego por qué ha pecado? ¿El que ha pecado él o sus padres? Y dice el Señor, ni él ni sus padres, sino esto para que se muestre la gloria de Dios. Dice que escupió. En aquella época no había pasta de dientes, ni ¿cómo se llama? El licor del polo para lavarse la boca, y el Señor, a Dios gracias, era hombre verdadero y Dios verdadero. Comían pepinos en vinagre y esas cosas. Escupió e hizo barro. A un hombre que tiene los ojos ciego de nacimiento, tiene muy sensibles los ojos. Y el Señor se lo puso en los ojos. No te digo nada, lo que ese hombre le molestó, eso en los ojos. Y no podía decirle que se lavara. Ahí de hecho hay muchas mikveh, porque todos los que venían de peregrinación a Jerusalén, antes de entrar en el templo, tenían que hacer el baño purificatorio, de purificación. Es decir, había muchas piscinas mikveh, que son como, para que os hagáis una idea, tipo nuestras piscinas bautismales, más o menos. Era un lugar donde el judío entraba, se hacía el baño de purificación, entraba en un estado nuevo y podía entrar en el templo. Pero el Señor no le dice que se lave en ninguna de ellas, sino que lo manda cuesta abajo a un ciego, pobrecillo, los batacazos que tuvo que dar ese hombre antes de llegar a la piscina de Siloé, para poder ver. Sí, cuando el Señor entra en nuestra vida, muchas veces entra molestando porque nos ama, porque tenemos tantas empanadas religiosas y místicas baratas, ojalá fueran verdad. Y el Señor es una manera que tiene de mostrar el amor que nos tiene. Sí, lo que decía Carmen, la geografía nos ayuda. Porque cuando escuchamos lo del Evangelio que lo mandó a la piscina de Siloé, nosotros pensamos que estaba al lado. Eso quisiéramos. No solamente no estaba al lado, sino que encima estaba cuesta abajo. Y encima ciego y con el barro en los ojos. No os digo nada.
Justo un poco más atrás, lo que pasa es que no se ve, está la tumba de la Virgen María. Según la tradición, la Virgen María se duerme en el Señor o se muere, iros a leeros la carta, la segunda lectura bellísima del día de la Asunción de la Virgen María. San Germán de Constantinopla habla de la muerte de la Virgen María. Otros parece que tienen miedo de hablar que la Virgen María murió. No experimentó la corrupción. Para los judíos, el tercer día empezaba el alma, salía del cuerpo y empezaba a oler mal. Por eso el Señor, que amaba a Lázaro, es impresionante cuando tenemos estos criterios, amaba a Lázaro, esperó más de 3 días. Porque su hermana le dice, ya huele, lleva más de 3 días. Y dice el inicio del Evangelio, ¿por qué lo amaba? Se quedó lejos y llegó tarde a donde Lázaro. Sí, la Virgen María no experimentó la corrupción, pero experimentó la muerte. Según la tradición, muere en el monte Sión, que, no sé, se ve aquí un poco, veis aquella basílica grande con la cúpula en forma de cono. Allí es la dormicio de la Virgen María. Y según la tradición, cuenta un apócrifo, que ella antes de morir hizo venir a todos los apóstoles que estaban evangelizando por el mundo. Y una cosa que os digo, y que siempre lo digo, es que nos demos cuenta de que nosotros somos fruto de 11 muertos de miedo, que se encerraron muertos de miedo allí. Y que lo que dice Carmen en el mamotreto, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando bajó? Certificar ellos que lo habían traicionado al Señor, que lo habían dejado solo, que estaban muertos de miedo, que lo habían visto y encima se fueron a Galilea porque estaban muertos de miedo y no creían en la resurrección de verdad. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Certificar el amor que Dios les tenía en medio de sus pecados. Y ese amor es el que hizo a estos 11 salir por todo el mundo a evangelizar. Y nosotros somos producto de la fe de estos 11 muertos de miedo, pero que el Espíritu Santo selló el amor que Dios les tenía. Les hizo venir a todos, pero faltó uno, Tomás, como siempre, el hermano de la comunidad que siempre llega tarde y no se entera de nada. Enterraron a la Virgen María, según la tradición, ahí abajo. Habéis visto que hay un monasterio con las cúpulas doradas, ruso, muy bonito, muy llamativo. Ahí hay una piedra, que es el lugar lo importante de ese monasterio, es una piedra que conmemora, si veis los iconos rusos, la Virgen María cuando está siendo asunta a los cielos, le da como un cinturón negro a Santo Tomás, que llegó tarde, pero llegó. Y la Virgen también lo quiso hacer partícipe de este hecho de la asunción a los cielos. Después tenemos delante de nosotros lo que es la explanada del templo. El templo para Israel es muy importante. Os digo 2 o 3 cosas y termino ya, porque si no, no vamos a terminar nunca. Es que me acabo de llegar de convivencia. Por eso. Por eso que Está inspirado. No, inspirado que si esto... El templo para Israel es importantísimo. Según la tradición rabínica, Dios creó a Adán tomando la tierra del templo. Dice Francesco Voltaggio, el rector de Galilea, que ha estudiado muchas cosas del hebraísmo, que es una cosa muy interesante. Porque el hecho de que Dios haya cogido, los hebreos conciban esto como que Dios ha cogido la tierra del templo, quiere decir que la naturaleza del hombre es una naturaleza litúrgica, de tener una relación con Dios. Pensad un momento que ha hecho el camino con nosotros, que ha hecho la Iglesia, y que ha venido a hacer Jesucristo a la tierra, a introducirnos en una liturgia existencial con Dios Padre, que Dios no es un Dios malo. Tantas veces el diablo aprovecha para decirnos estas cosas, sino que Dios es un Padre que nos ama. Y eso es lo que Jesucristo ha venido a hacernos, convencernos de esto, darnos su naturaleza divina, para poder tener una relación con Él, existencial, una liturgia, lo que los catequistas tantas veces nos dicen, una liturgia de la vida. Y eso es lo que Él ha hecho tantas veces. Y en el fondo, este concepto de que Dios ha creado a Adán con la tierra del templo, esconde esta verdad. Según la tradición hebrea también está la tumba de Abraham, estaba ahí. Según la tradición hebrea también Melquisedec ofreció el sacrificio de pan y vino en el altar del templo, y también Abraham sacrificó a Isaac. Si os dais cuenta, en la escritura no aparece, si vais a leer Génesis 22, no aparece que Abraham fuese al monte Moria. Dice que fue a la región de Moria. Es la tradición rabínica la que pone el lugar del sacrificio aquí. En Crónica habla del monte, del Moria como el monte del templo, pero es tardía. Y el Targum también habla de esto. El Akedah que cantamos, un pedacito del Targum arameo, de una de las traducciones arameas. Y pone el sacrificio de Isaac ahí, Jacob,
También la escala de Jacob también se pone en el templo. Tantísimas tradiciones se ponen en el templo. Os he explicado ya dónde está el Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos. El Monte Sión, que es donde se celebró el cenáculo, y os lo he dicho, lo que el Espíritu Santo suscitó a estos 11 muertos de miedo a salir por el Evangelio. Os decía que este monte es el monte del escándalo. Según el libro, creo que de los Reyes, dice que Salomón se tuvo que casar con muchas mujeres. Yo no sé cómo será la chilena, pero las españolas mandan. Mi madre era vasca. Entonces sabemos lo que mandan, sobre todo las vascas. ¿Eh? Mi madre es San Sebastián. Yo una vez llegué a mi rector a España y vio un cartel que ponía Asociación de Mujeres, mi ciudad se llama la Isla de León, isleña, y se quedó alucinado. Isleña. Usted imaginaros, tuvo que hacer muchas alianzas con muchos pueblos que eran paganos para poder tener paz. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado estas mujeres se rebelaron y exigieron a Salomón poder dar culto a sus dioses. Entonces dice la escritura que enfrente de la casa de David, que estaba allí, el palacio, había un monte donde pudieron hacer el rito y culto y sacrificio a sus dioses. Por eso este monte se llama Monte del Escándalo. Y también os decía que teníamos otra memoria, que es la del santo patriarca Abraham. Aquí esto es territorio de la iglesia siro-católica. Fue un seminario menor y un seminario mayor que lo llevaban adelante los benedictinos, y después cuando vino Pablo VI a Tierra Santa, la primera visita que hizo Pablo VI, pidió a alguien que se encargase de los peregrinos pobres. Entonces la Cáritas francesa, el Secours Catholique, se hizo cargo y les dejaron esta casa. Se llama la Maison d'Abraham. ¿Ok? Mambré y todas esas cosas están muy lejos, están en la zona de Hebrón, están tirando hacia el sur, no están aquí en Jerusalén. Pero como la tradición rabínica puso el sacrificio en el monte del templo, dice la escritura que viendo desde lejos el lugar que Dios le había indicado, Abraham dice que dejó a sus siervos, hizo una cosa muy curiosa, y dejó también al burro. Según la tradición rabínica, el burro que llevó a Isaac al sacrificio, que llevó también, fue el mismo que llevó a Moisés del Horeb a Egipto y ayudó al pueblo a salir de Egipto, es el mismo que traerá al rey Mesías. Esa es la tradición hebrea. Bueno, dice la escritura que Abraham tuvo que dejar al burro y se fue con Isaac, que cargó la leña. Orígenes aprovecha para decir que es figura de Jesucristo, lo leemos en una de las lecturas del oficio de lectura. Y había aquí un presbítero encargado mucho tiempo de esta casa, que era el padre Pinín, que ahora está en Nicaragua, que él se preguntaba, ¿por qué tuvo que dejar a Abraham el burro? Con las cosas que había que llevar para el sacrificio. Que dejar a los siervos normal, porque estaban prohibidos los sacrificios humanos, y lo iban a ver. Pero no me digáis a mí que el burro de Abraham era también la burra de Balaam. Imposible, esa no hablaba. Entonces, decía este presbítero que el burro es símbolo de la voluntad humana, tozuda. Entonces nosotros, siempre los hermanos que pasan por aquí, no sé si veis hay unas rejas, tenemos una granja de burro que no os digo nada. Porque invitamos a los hermanos a que puedan dejar su burro aquí. Esa voluntad tozuda que nos impide tantísimas veces acoger el amor gratuito que Dios nos tiene, ¿no? Pues ya está. Ya os invito a que entréis a celebrar la Eucaristía. ¿Y no vamos a dejar nuestro burro allá? Sí, lo tenéis que dejar aquí el burro. No chileno, pero...